A mí no me... Si yo estoy hablando, no pasa nada, les digo, a ver, espérenme un segundito, ya les doy la palabra y avanzamos. Pero pregunten, no se queden con dudas. Porque no quedan muchas clases, tengo entendido que ya se viene el parcial, el sábado es, puede ser. Y hoy es miércoles, así que no nos queda mucho tiempo. Entonces, como para no perder también la idea de lo que va a ser la clase esta, vamos a empezar más o menos haciendo un reconto de lo que ya han ido viendo ustedes, de lo que son las empresas en crisis y de los remedios que tenemos cuando hay una empresa en crisis. Entonces yo estaba viendo el programa y lo que nos toca dar a nosotros ahora es la unidad 5, que es todo el proceso de quiebra, todo el proceso liquidativo. Y con la contadora Di Pietro, que le va a dar mañana, hemos hecho un intercambio por una cuestión de choques de horario, que yo tengo clase mañana a la misma hora esta, entonces no podíamos combinar. Pero para yo poder darles toda la parte de liquidación de la empresa, a mí me tocaba desde el punto 3 y 4 de la unidad 5, no sé si tienen el programa a mano, es etapa de liquidación, continuación de la empresa en marcha, etapa de distribución y algo de privilegio, si es que podemos ver. Entonces, como para iniciar esta etapa de la quiebra, porque ustedes, por lo que yo tengo entendido, todavía de quiebra no han visto nada, vamos a tratar de poner en claro algunos conceptos. Primero, ustedes saben que la ley de concurso y quiebra tiene dos procesos claramente definidos, ¿sí? Uno, el proceso del concurso preventivo, que es el que tiende, digamos, a la recomposición de la empresa, tratar de que la empresa continúe, recomponga sus deudas y pueda continuar funcionando. Esa recomposición se va a dar después con un proceso de propuesta de pago que se le va a hacer a cada uno de los acreedores que tenga el concursado, y si esa propuesta de pago prospera, la empresa continuará y podrá, digamos, recomponer toda su situación de insolvencia o de cesación de pago por la que estaba atravesando. Yo estoy viendo si entran más chicos mientras les comento. Entonces, ese es un poco el objetivo del concurso preventivo, que es el saneamiento de la empresa en crisis. Una empresa que está con dificultades económicas, financieras, pero en particular en cesación de pago, es la que nos permite la habilitación del concurso preventivo, para que dentro de ese concurso preventivo el deudor haga una propuesta de su pago a sus acreedores y pueda salir adelante con su empresa. Y después viene la otra forma que el concurso preventivo tiene previsto, o la ley de concurso preventivo, mejor dicho, que es la quiebra. Y la quiebra no es ni más ni menos que el proceso liquidativo de los bienes del deudor, para con esos bienes pagarle a los acreedores, ¿sí? Con la liquidación de esos bienes. O sea que digamos, la propuesta que va a hacer la ley es acá decir, bueno, vamos a liquidar todos los bienes del deudor para pagarle a los acreedores. O sea, vamos a estar en un proceso, el otro era preventivo porque prevenía justamente la liquidación de la empresa. Entonces, ustedes ven que si la empresa estaba en crisis o está en crisis y no tiene una solución preventiva, lo único que le queda es la solución liquidativa. Y esto, si nos ponemos nosotros a pensar un poquito, es como el fracaso de una administración o de una, digamos, de un momento no puede decretar la quiebra o para nosotros empezar a meternos en materia, vamos a empezar a definir
que la quiebra es el proceso liquidativo para pagar a los acreedores en el proceso, en este proceso liquidativo. Por lo tanto, nosotros tenemos, digamos, tenemos que tener claro que acá lo que se está poniendo en juego es todo el patrimonio del fallido. ¿Para qué? Para hacer frente a las obligaciones que en determinado momento va a tener que verificarse en el proceso de la quiebra. Entonces, ustedes han visto que en el proceso del concurso preventivo había una etapa verificatoria donde se verificaban los créditos y esos créditos eran los que, en definitiva, iban a votar o aprobar una propuesta de pago por parte del deudor. Acá en la quiebra también hay un proceso de verificación de crédito, porque acá tenemos que conocer quiénes son los acreedores que, en definitiva, después van a cobrar la liquidación de los bienes, o con el producido de la liquidación de los bienes van a cobrar esos créditos. Entonces, si ustedes piensan un poquito, acá tenemos dos procesos casi paralelos, le diría yo. Uno, determinar cuáles son los bienes o los activos de la empresa, y dos, determinar el pasivo a través de todo el proceso de verificación de crédito. Si ya hubo un proceso de verificación de crédito en el concurso, ya vamos a ver qué pasa, pero por ahora nos quedamos con el proceso de verificación en la quiebra, que es muy similar al del concurso preventivo. Si hay que presentarse ante el síndico, si es que se abre ese periodo informativo, presentarse ante el síndico con los títulos justificativos de sus créditos para hacer valer justamente esos derechos que tienen pretensión de cobrarse o de hacerse efectivo a través de la liquidación de los bienes. Todo esto mañana la contadora Di Pietro le va digamos, se lo va a explicar con mayor detenimiento. Yo estoy haciendo una breve síntesis, pero sí tienen que conocer que a partir del artículo 77 de la ley está previsto el proceso de la quiebra. Y la quiebra puede producirse por distintas variantes, digamos, por distintas vías. Podemos tener lo que es la quiebra directa, que se llama quiebra directa, aquella que está pedida por el propio deudor, o aquella que está pedida por un acreedor. O sea, que la quiebra puede ser la pedida por el deudor, una quiebra que se llama quiebra voluntaria, o la pedida por un acreedor, que es la quiebra directa necesaria. Ustedes van a ver en el programa también, si se fijan, tienen quiebra, conceptos de distintos tipos: quiebra voluntaria, quiebra forzosa, quiebra indirecta. Entonces, la quiebra voluntaria es la quiebra pedida por el propio deudor. O sea, que el deudor, ante el fracaso de su gestión en la administración de su empresa, decide directamente que le liquiden los bienes para pagarle a los acreedores. Entonces, pide su propia quiebra. Entonces, esa es la quiebra denominada quiebra voluntaria. Y después está la otra, que es la quiebra forzosa, que es la quiebra pedida por un acreedor, ¿sí? Ese acreedor tiene que cumplir ciertos requisitos, tiene que tener un crédito que sea exigible, o sea, que ya esté en condiciones de hacerse efectivo, y demostrar que es un acreedor, demostrar que el deudor es sujeto concursable, y demostrar también que el deudor está en estado de cesación de pago. Si ustedes ya han visto un poco en el concurso preventivo, yo me estoy durmiendo y están algunos chicos esperando aquí entrar a la clase. Perdón. Ahí está. Entonces, si ustedes recuerdan que el estado de cesación de pago es el presupuesto objetivo necesario para la apertura del concurso preventivo, ¿se acuerdan? El estado de cesación de pago, dice Rullón, si quieren, es un estado generalizado del patrimonio que no le permite hacer frente a sus obligaciones con medios regulares, ¿sí? Pero es un estado patrimonial generalizado. Ese estado patrimonial también se tiene que dar en la quiebra, ¿sí? La cesación de pago también tiene que existir como requisito fundamental en la quiebra. Lo que pasa es que en la quiebra pedida por el propio deudor, ya su propia manifestación de que va a pedir la quiebra hace la veces de
demostración de la cesación de pago. Pero eso lo vamos a dejar para que la doctora Di Pietro un poco se lo explique. Y después está la otra forma liquidativa, perdón, el otro tipo de quiebra, que es la quiebra indirecta, ¿sí? Cuando hablamos de quiebra indirecta, hablamos que esa quiebra viene por el fracaso de un concurso preventivo. O sea, ya hubo un concurso preventivo y ese concurso preventivo fracasa por alguna situación, por alguna de las causales que está previendo el artículo 77, inciso 1, y deviene en quiebra. Por ejemplo, una de las causales es la no obtención de las conformidades por parte del deudor. Si en el proceso del concurso preventivo no se alcanzan las mayorías necesarias para homologar el acuerdo, se decreta la quiebra. O, por ejemplo, por el incumplimiento del acuerdo. Se logró un acuerdo, pero se lo incumple, también es una situación de quiebra indirecta. O si recuerden que hay un sistema que se llama Crandown, que está previsto en el artículo 48, que es un mecanismo que para algún tipo de sociedades prevé la ley, que en términos, digamos, se lo conoce como el salvataje, porque es una nueva oportunidad que le da a aquel que ha fracasado en el concurso para que un tercero pueda comprar las acciones de la empresa y continuar con la explotación o con la actividad que desarrollaba esa empresa. Ese es un poco alguna de las modalidades de la quiebra indirecta. Pero siempre tengan en cuenta que la quiebra indirecta viene por el fracaso de un concurso preventivo, ¿sí? Entonces tenemos quiebra directa, voluntaria, que es la pedida por el propio deudor, quiebra indirecta forzosa, que es la pedida por algún acreedor, o quiebra indirecta, que es la que proviene del fracaso de algún tipo del concurso preventivo. Dicho esto, que es un poco para ponerlos en tema de lo que es el proceso de la quiebra. Disculpe, profesor, ¿y la quiebra directa por quién era pedida? La quiebra directa puede ser pedida por el propio deudor que está en estado de cesación de pago y ya cree que no puede salir bajo ningún otro régimen que no sea que se liquiden sus bienes, o por algún acreedor de ese deudor que demuestre que el deudor está en cesación de pago, que es un sujeto concursable y que tiene un crédito exigible, o sea, que puede pedirlo porque tiene un crédito exigible. Cuando un sujeto tiene un crédito para cobrar, nos pongamos esto en la cabeza, cuando un sujeto tiene un crédito para cobrar, ¿qué puede hacer? Si yo tengo para cobrarle una suma de dinero a Silvia Bautista, supóngase, yo tengo para cobrarle plata a ella. ¿Qué puedo hacer? Aparte de intimarla y decirle, págueme porque usted me debe, ¿qué podría hacer? Y podría llegar a un acuerdo con ella. Y si no quiere pagarme, no me quiere pagar. Está enojada y no me quiere pagar, o no puede pagarme, o no quiere pagarme. ¿Qué hago? ¿Qué hace usted si tiene a alguien que le debe plata y no le paga? Si usted trabaja, Sonia, Sí. y si mañana, Dios quiera que no me escuchen, pero si mañana la despiden y le deben plata, ¿qué hace? ¿Juicio, profe? Un juicio. Tiene que hacer un juicio, una acción individual se llama esto. Y estas son acciones colectivas, la del concurso o la quiebra. Entonces usted tiene que hacer una acción individual. Pero si no hace la acción individual, ¿qué puede hacer también? Ya tiene un crédito exigible, la persona a la que le debe a usted es un sujeto concursable y ese sujeto usted puede demostrar que está en cesación de pago. ¿Qué puede hacer? Pedirle la quiebra, porque es una acreedora con un crédito exigible. Entonces, si no hace una acción individual, puede pedir la quiebra. Entonces, eso es la quiebra forzosa o pedida por un acreedor. La otra es la voluntaria, que es pedida por el propio deudor
¿sí? Que dice, es como en el boxeo, tiro la toalla, ya no puedo seguir con mi empresa, entrego todos mis bienes, que los liquiden y se reparte el síndico después el producido de esa liquidación para pagarle a todos mis acreedores. Y después está la quiebra indirecta, que esa ya proviene del fracaso de un concurso preventivo. Por alguna de todas las causales que ahí está prevista en el artículo 77, viene el proceso de la quiebra indirecta, ¿sí? Entonces, después está la cuarta que ustedes van a leer ahí en el programa, que es la quiebra dependiente, que es un poco la extensión de la quiebra a otros sujetos, ¿sí? Si dentro de la sociedad que se le decreta la quiebra hay socios con responsabilidad ilimitada, también se le extiende la quiebra a esos socios, ¿sí? Es un poco como para que tengan presente qué tipos de quiebras pueden existir. Entonces, yo le había comentado, yo les voy a compartir a ver si puedo. Quería compartir una pantallita, pues ya se la voy a compartir. Entonces, bueno, está claro, ¿no es cierto?, el tema de la quiebra directa, la quiebra indirecta. Entonces, una vez que está el pedido de quiebra, ya sea por el propio deudor, o por el propio acreedor, o por algún acreedor, o por fracaso en concurso preventivo, el juez va a dictar una resolución, una sentencia de quiebra, con una serie de requisitos que está previsto ahí en el artículo 88, que ustedes pueden leerlo, pero hay una sentencia definitiva que dice se ha decretado la quiebra de tal y cual deudor, ¿sí? Y esa quiebra o esa sentencia de quiebra tiene una serie de efectos importantes a la hora de analizar esta cuestión de la quiebra. Una, digamos, la podemos dividir en dos tipos de efectos. Efectos patrimoniales, o sea, los efectos que causa sobre el patrimonio del deudor, o efectos personales, que son los que causa sobre la persona fallida o en quiebra, o los administradores de una sociedad fallida. ¿Sí? Hay efectos personales y efectos patrimoniales. Y el efecto patrimonial más importante, que es el que yo quiero que conozcan, es el que está previsto en el artículo 108, que es el desapoderamiento, ¿sí? ¿Qué significa el desapoderamiento? El desapoderamiento es, como definición, la pérdida de la administración y disposición de los bienes por parte del fallido, por parte del deudor, ¿sí? Él no puede seguir ni administrando ni disponiendo de sus bienes. Y ese desapoderamiento se produce, como dice la ley, de pleno derecho, o sea que a partir de la sentencia de quiebra queda desapoderado de todos sus bienes. Él no puede actuar con esos bienes, no puede transferirlos, no puede venderlos, no puede prestarlos, no puede hacer nada, ni los puede administrar, no puede seguir explotando esa empresa. Entonces aquí ya, fíjense que estamos ante el gran fracaso de un empresario, porque si ya por todos los medios trató de salvaguardar su patrimonio, sus bienes, y ahora le decretan la quiebra, aquí ya estamos ante un gran fracaso, porque en principio caduca la empresa, cierra la empresa, ya vamos a ver por qué digo en principio y no definitivamente. ¿Para qué? Para que se liquiden los bienes, se venda todo lo que hay y se le pague a los acreedores. Principio sustancial, digamos, de la quiebra decretada. Entonces, desapoderamiento es un poco esa pérdida de disposición y administración por parte del deudor de todos sus bienes, con algunas excepciones que después van a poder ver en la ley, que son aquellos bienes indispensables que podrían dejársele al deudor para, digamos, para que puedan subsistir él y su familia, ¿sí? Y algunos otros bienes que no son patrimoniales, o sea, todos los bienes que estamos hablando son los que tenía a la fecha de la sentencia de quiebra, más todo aquello que pueda adquirir hasta la rehabilitación, porque la sentencia de quiebra, entre otros efectos, hace que quede inhabilitado el deudor para ejercer el comercio, para ejercer algún tipo de cargos,
O sea, no puede seguir ejerciendo actividad alguna, salvo algunas excepciones. Siempre hay excepciones en la ley de concurso y quiebra. Esas excepciones pueden estar dadas, por ejemplo, ejercer un oficio o algún cargo que le permita la subsistencia también de él y de su familia. Entonces, hay algunas restricciones a esa inhabilitación que tiene el fallido. Pero en principio, como norma rectora o genérica, queda claro que queda inhabilitado por el término de 1 año. Entonces, todos los bienes que el deudor tenga a la fecha de quiebra o los que adquiera en ese periodo de inhabilitación quedan sujetos a este desapoderamiento por parte de, que genera, digamos, como efecto patrimonial la sentencia de quiebra. Después hay otros efectos personales que ya lo van a ver también mañana con la contadora Di Pietro, que esos efectos, por ejemplo, no puede salir del país sin pedir autorización. Por ejemplo, tiene que prestar colaboración con el juez y con el síndico para todo lo que sea la recomposición de su patrimonio. Entonces, todos esos efectos, tanto personales como patrimoniales, se producen con la sentencia de quiebra. Recuerden, la sentencia de quiebra viene pedida por el deudor, viene pedida por un acreedor o viene como indirecta por el fracaso de un concurso preventivo. El juez acepta, después hay todo un procedimiento, ya sea para la pedida por el deudor o para la pedida del acreedor, ya hay todo un procedimiento, ¿sí? Ya lo van a ver mañana también. Pero ese procedimiento después genera que se dicte la sentencia de quiebra o la resolución de quiebra, donde a partir de esas sentencias se producen o se generan ciertos efectos, tanto patrimoniales como personales. Entonces, ¿cuál es el efecto más importante patrimonial de la quiebra? ¿Quién me lo repite? El desapoderamiento ante la pérdida de la administración y disposición de los bienes. Exactamente. Con esa definición nos quedamos para después empezar a interpretar por qué pierde la administración y la disposición de los bienes. Bien, María Elena. Pero yo les había dicho que eso es como un efecto casi jurídico, digamos, porque la misma sentencia de quiebra genera el desapoderamiento. O sea, a partir de ese día que se firmó la sentencia de quiebra, él ya no puede ni disponer ni administrar los bienes, pero lo sigue teniendo, ¿sí? Lo sigue teniendo. No, ¿cómo hace para sacarse los bienes de encima? ¿Cómo? ¿Quién habló? Comente, sí me gusta que comenten. Bueno, no logré ni escuchar ni saber quién es el que decía algo, pero no importa. A ver, entonces, ¿cómo hace el deudor para entregar esos bienes? La misma sentencia de quiebra, en el artículo 88, ya le dice al deudor, tiene que entregarle todos los bienes al síndico. ¿Sí? Entonces, hay otro, digamos, hay un elemento que está previsto en la ley, creo que en el 107, si no mal recuerdo. No, el 107 del desapoderamiento. Creo que es el 117, a ver. Bueno, en definitiva es ya el 177, perdón. Ustedes siempre tienen que tener la ley a mano, que la ley nos va a ayudar. El 177, que es el que habla de la incautación. ¿Sí? La incautación, si lo quieren tomar como una definición, es la materialización del desapoderamiento. ¿Sí? Ahí se hace efectiva la entrega de los bienes por parte del deudor al síndico, porque quien empieza a administrar los bienes y a custodiarlos y a vigilarlos y a controlarlos es el síndico, a partir de esa fecha de la sentencia de quiebra. Entonces, recuerden, desapoderamiento es la pérdida de la administración y disposición de los bienes por parte del deudor a partir de la propia sentencia de quiebra. Con posterioridad se produce la incautación de esos bienes. La incautación en el 177 está prevista como un mero
una mera enunciación de algunas formas de incautar los bienes que, digamos, la más pacífica que podríamos considerar es la entrega por parte del deudor de todos sus bienes al síndico, ¿sí? Entonces el síndico dice, bueno, a ver, acá el deudor, que buenito, me entregó todos sus bienes. Pero el síndico no se puede quedar con la idea que esos son todos sus bienes. ¿Qué tiene que hacer? Hacer un inventario y controlar con los libros contables de la sociedad a ver si son todos los bienes o está faltando algún bien, ¿sí? Esa sería una cuestión pacífica, la entrega de todos los bienes. La otra es la clausura del establecimiento, por decir otra, que es decir, bueno, el síndico va al establecimiento de la empresa que está quebrando, clausura ese establecimiento, toma posesión de todos los bienes, después hace el inventario, y esa sería otra de las formas de incautar los bienes. Pero eso se hace a posteriori. Entonces, con este efecto patrimonial súper importante que es el desapoderamiento y después la posterior incautación, lo definimos como la materialización del desapoderamiento. Entonces, repetimos, disculpen que insista, pero desapoderamiento es la pérdida de la administración y disposición de los bienes por parte del deudor, ya con la sentencia de quiebra firme, o con la sentencia de quiebra, mejor dicho, no firme, con la propia sentencia de quiebra. Y después, la materialización del desapoderamiento se produce a través de la incautación de los bienes. Artículo 177. ¿Vamos bien por ahí? Yo les quería compartir un poquito la pantalla, a ver si tenía una especie de PowerPoint, que no uso mucho, pero por ahí nos puede ayudar un poquito a interpretar a dónde vamos a llegar cuando lleguemos a la liquidación de los bienes. Entonces, habíamos dicho cuál es la finalidad de la quiebra. En principio es liquidar los bienes para pagarle a los acreedores. Esa es la finalidad o el objetivo primario de la quiebra. Distinto al del concurso preventivo, que era resguardar todo el patrimonio, pero hacer una propuesta de pago a sus deudores y continuar con la actividad en manos del propio concursado. Entonces, hay una excepción a esta finalidad liquidativa, porque, digamos, puede existir algún tipo de empresa donde si yo decido liquidar los bienes, puedo estar produciendo o generando algún tipo de perjuicio para los intereses de todos los acreedores. Entonces, la ley ha previsto que si en efecto existiese algún tipo de perjuicio para la masa o para los acreedores o para el propio patrimonio, la posibilidad de la continuación de la explotación de la empresa. Pero ya no en manos de quien estaba administrando la empresa en ese momento, sino en manos de o el síndico o una cooperativa de trabajo, que ya por ahí vamos a ver cómo funciona ese mecanismo. Pero podemos ya empezar a visualizar que la sentencia de quiebra no produce la inmediata liquidación de los bienes si de esa liquidación o esa inmediata liquidación estaríamos generando algún tipo de perjuicio para la masa de los acreedores. Por lo tanto, la ley ha previsto la posibilidad de la continuación de la explotación de la empresa. Entonces, ¿para qué podría continuar la explotación de la empresa? ¿Cuáles serían los objetivos de que si una empresa está quebrada por el pedido del deudor o por el pedido de un acreedor o por un fracaso en concurso preventivo, a alguien se le ocurra que podemos continuarla? ¿Sí? O sea, es como medio difícil pensar en eso, decir, uy, si ya he fracasado en el concurso, ya la empresa no tiene posibilidad de continuar, ¿por qué podría la ley prever la continuación de la explotación de la empresa? Entonces, podríamos analizar tres objetivos que podría tener continuar la explotación de la empresa. Liquidarla, la empresa funcionando, que tendría como objetivo venderla en mejor posición, venderla por mayor valor, ¿sí? Distinto es que yo vendo una empresa paralizada, cerrada, sin clientes, sin proveedores, sin empleados, con maquinarias paradas, que vender algo que todavía está funcionando.
Entonces, un objetivo podría ser liquidar a la empresa funcional. La otra es promover la continuidad de esa empresa, o sea, el factor económico que una empresa puede producir en un determinado lugar donde está inserta, puede ser beneficioso promover que se continúe, ¿sí? Por determinadas cuestiones, sobre todo sociales y laborales. Y la otra sería justamente esta, la laboral, mantener la fuente de trabajo, no despedir empleados. Entonces, por el hecho de mantener la fuente de trabajo, podríamos generar la continuación de la explotación de la empresa. Y también tenemos que analizar no solo estos tres, ustedes están viendo el Power, ¿no? Sí, bien. Entonces, no solo tenemos que analizar estas tres cuestiones que son liquidar la empresa en marcha o promover la continuidad de la empresa o mantener la fuente de trabajo, sino también ver la viabilidad económica, porque yo tendría que analizar si realmente es viable continuar con la explotación de una empresa que ha quebrado, ¿sí? Si es posible analizar estas cuestiones que yo les puse ahí. Si hay una capacidad técnica para continuarla, si las empresas están funcionando, si las maquinarias están funcionando, están en buen estado, si hay gente capacitada para continuarla, porque recuerden que aquí, ¿quién la va a continuar? En principio, el síndico. Y el síndico puede tener capacidad o no para la actividad que está desarrollando esa empresa. Entonces, hay que ver si hay una capacidad dentro de la planta de la empresa y dentro de la estructura de la empresa, si hay una capacidad técnica para continuar. Si hay alguna posibilidad de financiar la comercialización o hay algún tipo de financiamiento para poder continuar con la explotación. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo para vender bienes, ahí también dice ver si hay existencia de bienes, ¿sí? Bienes de cambio, a lo mejor. Si yo puedo liquidar bienes para poder financiarlo y continuar con la explotación. O si hay algún sistema productivo que esté en funcionamiento. O también ver la situación del mercado, cómo está, si yo tengo posibilidad de continuar con una empresa que a lo mejor no tiene un mercado ya como para insertar el producto que podamos estar analizando en continuar la explotación de la empresa. Entonces, todas estas cuestiones nos van a dar la posibilidad de saber si la empresa es viable o no es viable para continuar. Pero la ley no se queda con esto solamente. La ley da tres tipos de continuación de la explotación de la empresa. Yo me detengo un ratito en esto porque el mismo programa, cuando hablamos de la etapa de liquidación, acá ya estamos en la etapa de liquidación, habla de la continuación de la explotación de la empresa. Entonces, la continuación de la explotación de la empresa puede ser en forma inmediata, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Decretada la sentencia de quiebra, procedemos a continuar con la actividad de la empresa. Pero vamos a hacerlo si de esa discontinuidad, digamos, de la interrupción de la actividad, se pudiese generar algún tipo de daño grave, grave tiene que ser el daño, para los intereses de los acreedores o para la conservación del patrimonio, o si estoy interrumpiendo un ciclo productivo, ¿sí? O justamente si el emprendimiento es económicamente viable o no. Y también dice la ley para la conservación de la fuente de trabajo. Entonces, ¿a quién habilita a la continuación inmediata? Al síndico, que el síndico es el que va a definir si necesariamente tiene que continuar con la explotación. Yo le voy a dar un ejemplo. A ver, si se produce la quiebra del supermercado, posiblemente no detecte la posibilidad de continuar en forma inmediata con la empresa. Inmediata quiere decir decretar la quiebra, asume el síndico y continúa con la actividad. Pero si tomo una empresa que está funcionando, por ejemplo, una industria azucarera, entonces viene el ingenio San Isidro y quiebra. Y justo cuando yo voy a tomar posesión, la incautación de los bienes, están en pleno proceso de molienda de la caña de azúcar y producción del, no sé cómo viene el proceso, pero estamos en medio de la producción. Entonces,
si yo interrumpo ese ciclo productivo que es el traer la cosecha de la caña de azúcar, elaborarla y sacar el producto terminado, podría estar generando tanto un daño a los acreedores, porque estaría desvalorizando el valor de la empresa, podría estar produciendo un deterioro en el patrimonio de la empresa porque he parado la maquinaria y estoy interrumpiendo justamente un ciclo productivo. Entonces, posiblemente el síndico tenga que tomar la decisión de continuar inmediatamente con esa explotación de la empresa. Si voy muy rápido, ustedes me frenan, pero son muchos los temas para hablar y tenemos esta clase nada más, así que yo voy a tratar de que les queden algunos conceptos bien grabaditos para que no se olviden. Sigo mateando por ahora. ¿Vamos bien o quieren preguntar algo? Y después hay otra forma de continuar con la explotación en forma inmediata. Yo estoy hablando siempre en forma inmediata. Cuando la empresa que ha quebrado presta servicios públicos imprescindibles, ¿sí? Entonces, cuando la empresa presta servicios públicos imprescindibles, hay que continuar con la explotación de la empresa. Por ejemplo, si mañana quiebra, Agrotécnica Fueguina, que es una sociedad anónima, una empresa privada, que tiene una concesión por parte de la municipalidad, ¿para qué? Para la recolección de residuos. Entonces no podríamos discontinuar por la quiebra la actividad, porque se nos llenaría la ciudad de basura, ¿sí? Imagínense si esperamos liquidarla, venderla, ya van a ver todo el proceso liquidativo, cómo funciona. Si nosotros llegamos a esperar la liquidación de los bienes para continuar con una actividad que es imprescindible, como es la recolección de residuos, o como puede ser un transporte urbano de pasajeros, son concesiones de servicios públicos que se dan a distintas empresas, y si esa empresa quiebra, hay que continuar inmediatamente con la empresa. Ahí el artículo 189, creo que le da un poco qué hay que hacer si tenemos la quiebra de una empresa de servicios públicos, ¿sí? Hay que comunicarle a quien otorgó la concesión. Siguiendo con el ejemplo de Agrotécnica, yo tendría que comunicarle a la Municipalidad de Salta, que es la otorgante de la concesión de la recolección de residuos, avisarle que ha quebrado la empresa. Digamos, el organismo que da la concesión tendrá que tomar los recaudos necesarios para o suplantar a esa empresa provisoriamente y llamar una nueva licitación para que alguien más recoja los residuos, pero mientras tanto el síndico tiene que seguir con la actividad. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces hay dos formas inmediatas de continuar, las dos están previstas en el 189. Una es que no generemos ningún daño ni al patrimonio ni a los acreedores, ni podamos interrumpir un ciclo productivo. Y si la cooperativa de trabajo en formación, que es una cooperativa de los trabajadores de la empresa, que se pueden formar en cooperativas de trabajo, pueden pedir la continuación inmediata para conservar la fuente de trabajo. Entonces ahí el juez le deberá dar a la cooperativa de trabajo la continuación de la explotación de la empresa. Y la otra forma, que la podemos llamar ordinaria, la ley no la llama ordinaria, pero yo la puse así, como, ¿qué quiere decir? Que acá se ha paralizado la empresa, el síndico ha hecho todo un análisis de la estructura de la empresa y le puede decir al juez, mire, yo he estado viendo la empresa y sería conveniente que continuemos, que retomemos de nuevo la actividad, ¿para qué? Para poder venderla en marcha, ¿sí? Para poder venderla funcionando, así le sacamos un mejor precio. Entonces, el síndico le va a hacer un informe al juez, el juez lo va a analizar, ¿sí? Estoy admitiendo a alguien más acá. Entonces, le va a decir al juez cuál es su proyecto para hacer la explotación de la empresa. Acá ustedes podrían tener una actividad de apoyo, de asesoramiento al síndico para ver cómo podría ser un plan de explotación, un plan de empresa para poder llevar a cabo la continuación de una empresa que en definitiva siempre tiene la finalidad de su liquidación, pero acá la finalidad es liquidarla funcionando.
o sea, vender toda la empresa en su conjunto, pero funcionando. Ese es como un objetivo de la continuación de la explotación de la empresa a los efectos de poder venderla en marcha. Justamente eso es lo que tiene que demostrar el síndico. ¿Cuál es la ventaja de continuar con la explotación? Venderla en marcha, venderla funcionando, mantener la actividad, mantener los contratos de trabajo, mantener quiénes van a ser colaboradores nuevos, cómo va a ser el modo de cancelar los pasivos. Entonces, todo eso tiene que demostrarlo. Una vez que el síndico presenta ese informe, el juez toma la decisión de si continuar o no continuar. ¿Sí? Entonces, acá el juez autoriza en el 191, analiza todo lo que el juez, el síndico le informó, y una vez que el síndico le informa, le dice, bueno, la decisión o la autorización para continuar la dicta el juez bajo una resolución donde va a poner por cuánto tiempo tiene que continuar, cuáles van a ser el plan de explotación que tiene que seguir, cuáles son los informes que tendrá que presentar el síndico, la cooperativa, si está continuándolo. Bueno, tiene que presentar una serie de decisiones, entre las cuales también está cuál es el personal que va a continuar en la explotación, cuáles son los bienes que se van a emplear, porque acá puede ocurrir que nosotros tengamos una empresa donde hay un establecimiento que es el que va a continuar, pero haya otros bienes que no forman parte de ese establecimiento y se pueden ir liquidando, ¿sí? Se puede ir produciendo la liquidación de esos bienes porque no forman parte de los bienes que se van a emplear en la continuación de la explotación. Puede designar algún tipo de coadministrador, cuáles son los contratos que se van a seguir. Bueno, todo eso en la resolución judicial lo va a decir el juez a la hora de tomar la decisión de continuar con la explotación. Voy a dejar de compartir la pantallita, así veo, pero ustedes están están con cámara, así que estamos con 50 participantes, así que estamos bien. Bueno, ¿vamos bien? ¿Estoy siendo claro? ¿Quieren que repita algo en particular? Porque ahora nos vamos a meter en el proceso liquidativo. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Alguien quiere preguntar algo? Dígalo ahora o calle para siempre, como decía alguien. Miren que tienen el parcial. Yo quiero compartirles otra pantallita del proceso liquidativo, si ustedes también me permiten, donde por ahí voy a repetir algunas cuestiones, que era el desapoderamiento, la pérdida de la facultad de administrar y disponer los bienes, y hay algunas excepciones de bienes que no son sujetos al desapoderamiento, que ya algo les había comentado, pero que ustedes lo pueden ver también en el 107. La incautación, que era la materialización del desapoderamiento, cómo se producía con la clausura del establecimiento, la entrega directa de los bienes al deudor, o los bienes que por ahí algún tercero pueda tener y que pertenezcan al deudor, también tendrán que ser entregados al síndico. ¿Sí? También acá, cuando hablamos de incautación, no solo se incautan bienes, sino también documentación y libros contables de la sociedad, porque eso le va a permitir al síndico, que va a estar actuando, en ayudarlo a ver si el activo que él está incautando es todo el activo, no es todo el activo. Entonces, se puede valer de los libros diarios, los libros inventarios, sobre todo el inventario y balance, que sería aquel que nos permite ver cuál es bien. Entonces, ahora entramos en el proceso liquidativo. Yo les dije dos cuestiones. Primero, tenemos que pensar que vamos a estar en dos actividades paralelas, digamos. Una, la determinación del pasivo a través de la verificación de crédito, que es un poco de lo que se va a hablar mañana. Y otra, la determinación de cuáles son los bienes que vamos a desapoderar y vamos a incautar y cómo lo vamos a liquidar. ¿Por qué? Porque la idea es vender todos esos bienes para convertirlos en moneda, ¿sí? en dinero. Porque la única forma que nosotros podemos pagar es con dinero.
¿sí? Entonces, si vamos a analizar la realización de los bienes, la liquidación de los bienes, vamos a analizar qué es lo que tenemos que vender, ¿sí? Y en principio, si ustedes tienen la figura de activo y pasivo, en un estado patrimonial, tienen activo, pasivo, la diferencia patrimonial neto, lo que tenemos que liquidar es todo el activo, ¿sí? ¿Y de qué se puede componer todo el activo? ¿Quién se le ocurre? ¿De qué puede estar compuesto el activo? Bienes, inmuebles. Bienes muebles. Bien, María Elena. ¿Otro que opine? ¿De qué otra cosa? Caja y banco. Bueno, mira, qué interesante. Caja y banco, que en realidad es a lo que nosotros tenemos que convertir en dinero, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que convertir todos los bienes en caja y banco, ¿sí? Porque lo vamos a depositar en una cuenta bancaria. Pero está bien, es parte del activo. Difícilmente en una quiebra encontremos plata y banco. Casi imposible, diría que encontremos alguna monedita por ahí en una caja. Sí, igual se contradice si encontramos dinero en caja, digamos, por el tema de la cesación de pagos. Sí, podría ser, bueno, pero a lo mejor hay poquito y no le alcanza para pagar un pasivo muy grande, pero yo le aseguro que caja y banco es lo que menos vamos a encontrar. Ya antes de decretarle la quiebra ya se han, discúlpeme la expresión, ya se emplumeó la plata, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es todos los otros bienes convertirlos en dinero. Por ejemplo, si ustedes piensan en un activo, ustedes ya más o menos saben cómo está, cuáles son los rubros que se componen, por eso yo les puse estas flechitas verdes acá que van a caja y banco justamente, que pueden ser créditos. Si una empresa puede tener créditos, sí, cuentas a cobrar puede tener. Esas cuentas a cobrar hay que liquidarlas. ¿A través de qué? De los mecanismos que ya van a ver cómo prevé la ley, cómo se liquidan los créditos, ¿sí? Yo tengo un caso en particular donde fui síndico y ¿de qué se trataba la empresa? Era una empresa de tarjeta de crédito, ¿sí? Así como Visa, no era Visa ni Mastercard ni nada, pero era una empresa salteña de tarjeta de crédito. Entonces, ¿cuál era su principal activo? Los créditos que tenía que cobrarle a los usuarios de la tarjeta de crédito. Todo aquel que usaba la tarjeta de crédito tenía que pagar la tarjeta. Entonces, toda esa era una cartera de crédito que había que convertirlo en dinero. Viene de cambio, mercadería, lo que yo le decía, si quiebra un supermercado, ahí tendremos mercaderías que veremos cómo se van a liquidar. Las mercaderías, ojo, si nosotros vamos a una quiebra, hacemos la incautación de los bienes y encontramos bienes dentro de los bienes de cambio que son perecederos, saben lo que son perecederos, ¿no es cierto? Bienes que se vencen al poco tiempo o que están a punto de vencerse o que se van a deteriorar en el momento de... No van a permitir que nosotros podamos hacer todo el proceso de preparar una liquidación de los bienes porque si esperamos todo ese tiempo, seguramente se nos van a echar a perder los bienes y vamos a perjudicar al patrimonio del deudor, porque todo este activo es el patrimonio del deudor. Esta es como se dice en alguna bibliografía, digamos, la masa común de todos los acreedores. Entonces, puedo encontrar bienes de cambio perecedero o no perecedero. Las inversiones, ¿puedo tener inversiones? Sí, la empresa podía tener, o la persona humana podía tener una inversión en bonos, en títulos, en acciones de otras sociedades. Todo eso también tengo que proceder a liquidarlo. También hay una metodología especial para liquidar esos bienes. Lo más característico, que es lo que todos nos imaginamos, son los bienes de uso, ¿sí? Los bienes de uso, que serían todo el mobiliario, rodados, inmuebles, todo lo que se le ocurra perteneciente a la empresa. Y después también tenemos aquellos que se llaman intangibles. ¿Conocen lo que son los intangibles? Son aquellos bienes que no se pueden visualizar materialmente, pero que tienen un valor, ¿sí? Por ejemplo, el nombre de una empresa podría tener un valor significativo. Me tocó también en un caso particular, que se los comento,
liquidar la marca de una empresa que era reconocida donde funcionaba y tenía un valor significativo. Obviamente que eso hay que liquidarlo de alguna forma en especial, que no es ponerlo en un remate, sino hay registros de marcas donde hay distintas metodologías para venderlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a vender si nos hacemos esa primera pregunta que yo había planteado acá al principio? ¿Qué vamos a vender? Todo ese activo que hemos planteado en esta otra filmina. ¿Sí? Y después, ¿cuándo vamos a vender y cómo vamos a vender? Serían las dos preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a vender? La ley da una indicación muy precisa en cuándo es el momento para liquidar los bienes. Y la ley dice en forma inmediata. O sea, decretada la quiebra, se produce el desapoderamiento, que ya habíamos visto que era, se produce la incautación, que también ya vimos que era, y ahora inmediatamente hay que proceder a liquidar todos esos bienes que acabamos de mencionar o de tratar de interpretar cuál era el volumen de activos que podía tener una empresa. Pero esa inmediación, que puede ser si se interpuso algún recurso de reposición, el recurso de reposición es un recurso que tiene el deudor ante la sentencia de quiebra. ¿Sí? Si a él le decretaron la quiebra, porque no se enteró, porque lo notificaron, no se pudo defender, puede presentar algún recurso contra esa sentencia de quiebra. ¿Sí? Entonces, mientras ese recurso no se resuelva, la quiebra no está firme. Por lo tanto, no podemos comenzar a liquidar, no podemos comenzar a vender. Sí se produce el desapoderamiento, sí se produce la incautación, pero no podemos comenzar a liquidar los bienes. Entonces, si se interpuso por parte del fallido o del deudor el recurso de reposición que está previsto en la ley, no se puede comenzar la liquidación. O tampoco podríamos comenzar la liquidación de los bienes si el deudor ha pedido que se convierta su quiebra en concurso preventivo. ¿Sí? No sé si ustedes ya algo han visto, que la quiebra puede ser convertida en concurso en determinadas circunstancias, ¿sí? En determinado tiempo. Entonces, si el deudor ha pedido la conversión de la quiebra en concurso preventivo, bajo ciertas pautas, esa liquidación tampoco puede iniciarse. ¿Sí? O si se ha resuelto la continuación de la explotación de la empresa, en función de lo que hablamos hace un rato, si se ha resuelto la continuación de la explotación de la empresa, tampoco podríamos comenzar la liquidación de los bienes. Entonces, en ninguna de esas tres circunstancias podemos comenzar, pero si nada de eso se ha dado, la liquidación es inmediata. A partir de la sentencia de quiebra o sea que la quiebra quedó firme, ya la liquidación hay que comenzar. Y la ley le da al síndico y a los funcionarios que van a actuar en la liquidación de los bienes un plazo máximo de 4 meses desde la sentencia de quiebra. Normalmente se dice que no quiere decir que en 4 meses tengamos que tener todo vendido, sino que por lo menos dentro de esos 4 meses hayamos iniciado todo el proceso liquidativo que ahora vamos a ver cómo se produce, cómo se realiza a los efectos de liquidar los bienes. ¿Me van siguiendo? Esto era la continuación inmediata, que ya lo vimos hace un rato, la ordinaria, que también ya la vimos, y ahora viene la forma de liquidar los bienes. Entonces ya dijimos qué tenemos que liquidar, vimos todo lo que es el activo, cuándo lo tenemos que liquidar, ya dijimos inmediatamente de la sentencia de quiebra, salvo que haya un recurso de reposición, salvo que se haya continuado con la explotación de la empresa, salvo que... ¿Qué más era? Me olvidé. ¿Quién está más despierto? No, ninguno está despierto ahí, ¿eh? ¿Qué pasa? Cuando se convertía la quiebra de... Muy bien, María Elena está full ahí. Cuando se pide la conversión de la quiebra en concurso preventivo, ¿sí?
Entonces, y dentro del plazo de los 4 meses. Entonces, ahora nos queda saber cómo vamos a liquidar todos esos bienes. Recuerden que en el proceso de incautación de los bienes, el síndico ha tomado posesión de la totalidad de esos bienes que eran titulares del deudor y ha procedido a realizar un inventario. Y ha procedido a analizar si era pertinente o no la continuación de la explotación de la empresa. ¿Sí? En algunos casos podía ser en forma inmediata, porque necesariamente había que continuarlo, y en otros casos podía ser en forma no inmediata, pero bajo un análisis de ciertas circunstancias para ver si el emprendimiento era viable o no era viable, si convenía que vender la unidad en marcha. Entonces, la ley en el 204 le da toda la forma de liquidar los bienes a la empresa, de la empresa. Y le da un orden de prioridad al juez para que decida en función de ese orden de prioridad. En realidad le dice al juez, este es el orden que debería llevarse a cabo para vender la explotación de la empresa. Al juez y el síndico, que es el que en definitiva va a sugerir cómo hacer la venta. Entonces, y esto tiene que ver con el precio que se va a obtener al final de la liquidación. Cuanto mejor lo vendamos, cuando mejor vendamos la empresa, más dinero vamos a obtener y con esa cantidad de dinero vamos a pagar la mayor cantidad de crédito posible. Normalmente en las quiebras, los acreedores no logran cobrar el 100% de su crédito. Ustedes se imaginarán que ya cuando llega el desgaste del proceso de quiebra, ya prácticamente los bienes empiezan a ser menos valiosos que en una empresa con actividad. Por eso la ley, digamos, inteligentemente dice, ojo, tratan de vender la empresa comunidad, la empresa en marcha, funcionando. Para eso le hemos dado la herramienta de la continuación de la explotación. Para eso el síndico ha analizado si realmente es viable, se puede o no se puede, si no perjudica a nadie. Entonces tratemos de vender la empresa en conjunto, la empresa como unidad. Si no fuese posible, o sea, acá nos estamos refiriendo a una empresa que ha continuado su actividad en manos del síndico de la cooperativa de trabajo. Ahora, si no fuese posible la venta de la empresa funcionando, le dice al juez, bueno, entonces vean la posibilidad de vender el conjunto de los bienes como un bloque, pero como una empresa. Aunque no esté funcionando, esté paralizada, vean de vender la empresa. Porque, ¿qué quiere decir esto? Si yo compro una empresa, vamos a poner ¿qué puede ser? Una ferretería grande, un corralón, por decir algunos, si alguien quiere dar otro ejemplo, no tengo problema. Entonces, si yo vendo toda la empresa con el inmueble, los camiones, la mercadería, todo en conjunto, digamos, estoy viendo que quien compre la empresa va a tener la intención, casi seguro, de continuar con esa explotación de alguna manera, ¿sí? En cambio, si yo vendo el inciso C que dice la ley en forma singular los bienes, o sea, si yo agarro ese corralón que dimos como ejemplo y digo, voy a vender 20 carretillas que tiene por un lado, voy a vender 500 bolsas de cemento por otro, voy a vender 200 barras de hierro por otro lado, entonces le vendo a distinta cantidad de gente, voy a vender el inmueble por otro lado, voy a vender un camión por acá, voy a vender otro camión por allá, voy a vender, no sé, los mostradores por otro lado, las computadoras por otro lado. La desguazo a la empresa porque se la estoy vendiendo a distintos postores, ya vamos a ver cómo es la forma de liquidarla. Entonces estoy vendiendo los bienes en forma singular, la estoy desguazando a la empresa. O sea, hay seguro, no hay alternativa de que se continúe con la actividad, salvo alguno que tenga un corraloncito chiquito y que compre el hierro para vender el corralón. Pero ya no continúo con la empresa como entidad, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo no sé si me entienden, me parece que no me entienden. Lo que pasa es que como tengo la fila... Sí, bien, ahí alguien me contestó.
¿Quién más no entiende? ¿O sí entiende? Bueno, entonces... Sí se entendió por qué. Bueno, está clarito entonces cómo sería la forma de vender y cuál sería la prioridad que la ley le da al juez para que decida. ¿Sí? Va a decidir si la va a vender en marcha, si continúa funcionando la empresa, si va a vender el conjunto como un establecimiento a continuar, digamos, para que se trate de continuar con la actividad de alguna manera. En una de esas, quien compra la empresa, que la compra entera, hace una persona u otra sociedad, y va a mantener los mismos trabajadores, posiblemente continúe con la misma actividad, tenga los mismos proveedores, tenga los mismos clientes. Entonces, se trata de generar la continuación de una explotación a través de la venta de los bienes en conjunto, para no desguazarla, ¿sí? En la jerga de la quiebra, cuando uno vende los bienes en forma singular o en forma separada, quiere decir que estamos desguazando la empresa, estamos vendiendo a 200 personas distintas que cada uno va a hacer con los bienes lo que quiera. Lo que menos va a hacer es continuar con una actividad empresarial. Obviamente que todo esto siempre lo hablamos dentro del marco de una quiebra empresarial, de una actividad empresaria, de una actividad productiva, de servicio, de comercio, lo que sea. Por ahí hay quiebras chiquitas de personas humanas que no tienen actividad, que todo esto que estamos hablando no tiene ningún sentido. Yo les comento, hay quiebras de personas humanas o personas físicas que han quebrado porque son trabajadores y que el único acreedor que tenían era el banco, un crédito prendario del auto que tenían y la tarjeta de crédito. Entonces ahí no hay ningún análisis de continuación de explotación, ni de venta en bloque, ni de venta de los bienes, ahí nada que ver, ¿sí? Entonces siempre tengan la concepción de que cuando hablamos de los bienes que se van a liquidar son los bienes de una actividad empresaria. La ley dice que se puede recurrir a distintos procedimientos, por eso yo le decía que por ahí si yo vendo un establecimiento que es el principal y que es el que está funcionando y el que me interesa que se venda en bloque y que después va a continuar, y después tengo otros bienes por aparte que no forman parte de ese establecimiento, los puedo vender en forma singular, ¿sí? Yo, a ver, en una quiebra, en liquidado la empresa como empresa donde estaba la fábrica, y después había 2 inmuebles en Buenos Aires que eran digamos, oficinas administrativas que se vendieron por aparte, en forma singular, ¿sí? Entonces se pueden hacer un mix de toda esta forma de liquidar que dice la ley. Esto de la compensación de los créditos no me voy a meter porque el 203 bis, que es un artículo de la última reforma de la ley, creo que para allá por el 2011, le habilita a las cooperativas de trabajo formadas por los trabajadores a compensar su crédito para comprar la empresa, ¿sí? Fíjense, esto yo se lo voy a dejar como idea. El artículo 211 de la ley prohíbe la compensación, ¿sí? ¿Qué quiere decir compensar? Si yo quiero comprar la empresa, la voy a pagar con lo que me debe, con mi crédito, ¿sí? Eso está prohibido como concepto primario, ¿sí? ¿Se entiende? Si yo quiero comprar un grupo de bienes y tengo un crédito a cobrar, no, yo tengo que pagar lo que quiero comprar y después con mi crédito ir a la cola a esperar cómo me van a liquidar y distribuir esos fondos. Entonces, en la cooperativa, la ley le ha permitido que se cree la cooperativa y con los créditos que tienen los trabajadores a cobrar, paguen todo o parte del precio que van a proponer para la empresa. Entonces, es una cuestión delicada que trata, bajo todo concepto, que la empresa continúe aunque sea en manos de los ex trabajadores conformados en una cooperativa de trabajo. Entonces, y acá sí se les permite la compensación. Hay 2 formas de compensar: a través de esto, que son los créditos laborales, o los acreedores con
privilegio especial con garantía real. ¿Quiénes son los acreedores con garantía real? Aquellos que tienen prenda o hipoteca. Esos acreedores sí pueden compensar. ¿Por qué? Porque ellos tienen garantizado el cobro del 100% de sus créditos. Ya cuando vean privilegio van a ver un poquito por qué les digo esto, pero ellos sí tienen garantizado cobrar el 100% de sus créditos. Pero ahora no me voy a meter en eso. La ley le da un procedimiento en el 205 que es bastante complejo, pero claro a la vez. ¿Por qué? Porque hay dos formas de vender los bienes. Se pueden vender o en subasta pública. ¿Conocen lo que es una subasta pública? Es un remate judicial donde se vende un bien al mejor postor, ¿sí? Se arma una puja entre los distintos oferentes y al mejor postor se le vende un bien. ¿Alguna vez han ido a un remate? Son re divertidos, están buenísimos. Aconsejo que vayan, compren. El otro día estaba dando una clase de esto y sí, yo me compré una bicicleta y un remate. Entonces, esa es, digamos, una de las formas de liquidar. Y la otra es sin recurrir a una subasta pública. ¿Sí? Entonces se arma todo un proyecto de lo que nosotros llamamos una licitación, si bien la ley no llama licitación, pero es como una licitación. ¿Conocen lo que es una licitación pública a veces? Cuando el Estado quiere comprar algo y llama licitación para que distintas personas vengan a ofrecer ese precio. Bueno, ¿qué se hace? Se arma un pliego de condiciones donde se pone cuál va a ser la base de venta, cómo se va a pagar, qué garantías tienen que dar quienes ofrecen comprar los bienes. Y esto se da normalmente cuando la empresa se vende en conjunto o funcionando, o se venden los bienes en conjunto. Entonces, ahí sí se puede llamar a licitación para vender sin subasta pública los bienes. Entonces, ¿a quién se le otorga cuando se vende sin subasta pública o en este método de licitación? ¿A quién se le otorga como adjudicatario la compra de un bien? Fíjense que yo ahí les puse, si ven acá, ¿se adjudica al precio más alto? Y yo diría que sí, deberíamos, porque si la idea es vender de la mejor forma posible, si yo armo toda una licitación donde pongo en los pliegos de condiciones cuál va a ser la base que se va a tener que ofrecer, cómo se va a pagar, si va a ser contado, si hay un plazo o no de 20 días, qué pasa con la garantía y todo eso. Cuando abro los sobres, porque eso se hace en una oferta bajo sobre que se entrega en el juzgado, después el juzgado el día y la hora que se ha fijado en el edicto, dice, bueno, voy a abrir todos los sobres de quien está ofreciendo para comprar la empresa. Entonces, lo que la ley dice, o lo que nosotros podríamos interpretar, que le vamos a adjudicar a quien ofrezca mayor cantidad de dinero por la compra de esos bienes. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero eso era hasta la reforma también de la ley, que ahora lo faculta al juez a que analice, cuando abra los sobres, no solo el precio, sino que asegure quien está comprando que va a continuar con la explotación de la empresa y que va a mantener gran parte del plantel de empleados en funcionamiento o contratados. ¿Sí? Entonces, por ahí hay alguno que ofrece menor cantidad de precios, pero asegura que va a continuar la explotación de la empresa y asegura que va a continuar con los trabajadores que están. Entonces, a esa persona o a esa empresa oferente se le va a adjudicar la compra de la empresa o de los bienes en conjunto. ¿Sí? Acá dice justamente si hay empate se llama mejorar oferta. Eso se supone que el empate va a estar dado en el precio que se ofrezca, no en otras características, sino en el mejor postor. Y si hay dos que ofrecieron lo mismo, porque esto se pone una base, un precio base, o sea, menos de esto no se puede ofrecer. O sea, si la base son 100.000 pesos, yo no puedo ofrecer 80, porque estoy fuera de las condiciones que se han establecido. Tengo que ser de los 100 para arriba, ¿sí? Lo que quiera para arriba. Pero si vienen dos y ofrecen 100,
ahí se puede llamar a mejorar oferta a esas dos empresas o esos dos oferentes y decir, bueno, a ver, ustedes han ofrecido lo mismo, mejoren la oferta. ¿Sí? Y se lo puede hacer hasta como una especie de subasta, a ver quién ofrece más hasta que el juez resuelva quién es el oferente. Y si fracasara la licitación porque no hay oferentes o no se han cumplido con las condiciones, se convoca una nueva licitación que la ley dice que va a ser sin base. Pero no nos vamos a detener en esto. Si la venta es de los bienes en singular o individualmente, la liquidación de los bienes se hace siempre en subasta pública. Y acá ya no se puede recurrir a la licitación que habíamos dicho. Entonces, ¿por qué? Porque lo que yo le decía, vamos a desguazar la empresa, vamos a separar los bienes en lotecitos, en lotes, en bienes individuales, depende de las características de cada empresa, y vamos a liquidarlo en una subasta pública que ya recién les explicaba de qué se trata. Se van a publicar los edictos para que la gente se entere qué día se va a hacer la subasta, en qué lugar, y esa se hace sin base, sin tasación. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a adjudicar un bien al mejor postor, ¿sí? Al que más plata ofrezca. Aquí, ¿quién hace la actividad de remate o de subasta? Un martillero público, ¿sí? Por una cuestión de incumbencia profesional, el martillero público es el que está facultado para vender bienes en subastas públicas, ¿sí? Obviamente está ordenado por el juez del concurso de la quiebra y se hace sin base y se va digamos, a adjudicar al mejor postor en ese acto de remate. ¿Vamos bien hasta acá? Acá si hay bienes grabados, esto no nos vamos a meter porque ustedes no han visto privilegio todavía. No sé qué pasaba cuando hay bienes dentro de la empresa. Pero sí vamos a ver un poquito, el concurso especial tampoco. Este es el tema de las compensaciones, que yo les decía que no se puede compensar, que la compensación está prohibida, artículo 211, salvo los créditos con garantía real, o los del 203, o sea, las cooperativas de trabajo cuando ceden sus créditos y pueden compensar con sus créditos. Si la licitación se hace por oferta bajo sobre, se abren al iniciarse el acto de remate y en ese caso, ahí sí se vuelve a hacer una subasta a partir del mejor precio ofrecido. Después tenemos lo que es la venta directa. Esta es otra forma de liquidación. O sea, nosotros nos quedamos con la idea, en principio, que la liquidación de los bienes se hace o por subasta pública o sin subasta pública por este método de licitación al mejor oferente en un proceso de licitación. Pero podría ocurrir que se vendan los bienes en forma directa. O sea que no pasamos ni por la subasta pública ni por la licitación. ¿Cuándo pueden darse este tipo de venta directa? Solo en 3 casos. Cuando la naturaleza de los bienes así lo indiquen o nos obligue, y esto yo les había dicho al principio, que teníamos que pensar qué pasaba si en la incautación de bienes teníamos bienes perecederos, que no podían esperar todo este proceso de publicar edicto, de llamar a una subasta pública, de poner fecha, de todo este procedimiento del 205 que está claramente establecido, pero que tiene su tiempo de realización. Entonces, por la naturaleza del bien que estamos incautando, no podemos esperar todo este proceso. Entonces, la ley lo faculta al síndico a que venda en forma directa el bien. ¿Qué quiere decir esto? Yo me busco un comprador y se lo vendo, ¿sí? Y después le tengo que rendir cuenta al juez de por qué lo hice y cómo lo hice, ¿sí? Otro de los casos en los cuales podría recurrir a este procedimiento de la venta directa, reitero, la venta directa es cuando el síndico, sin pasar por ningún proceso, le vende a un tercero el bien. Cuando el bien es de escaso valor, ¿sí? Es de tan poco valor que no vale la pena
hacer todo un proceso licitatorio, porque sería más lo que voy a gastar que lo que voy a obtener en el remate. Y tercera, el fracaso de otra forma de venta. Cuando ya intenté, mediante la subasta, por ejemplo, vender un bien y no se vendió porque no había postores, volvimos a hacer un remate, no se vendió, y por ahí consigo a alguien que lo quiera comprar, puedo en forma directa vender ese bien, ¿sí? Esto requiere aprobación judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que puede requerir aprobación judicial previa o posterior a la decisión de vender en forma directa. Previa sería cuando yo le pido al juez, mire, tengo este bien y lo voy a vender en forma directa porque tengo un oferente y ya he fracasado otra forma de remate, entonces lo voy a vender. Entonces le pido al juez que me faculte a venderlo de esa manera. El juez saca una resolución y lo vende. Ahora, en forma posterior, la aprobación va a ser cuando yo no tengo tiempo de hacer todo este procedimiento, ni pedirle autorización al juez, y lo vendo directamente, y después le rindo cuenta al juez y le digo, bueno, yo he vendido este bien porque no tenía otra alternativa, y necesito que me lo apruebe. O sea, tiene que aprobar el juez lo que el síndico ha realizado en esta forma o en este procedimiento de liquidar los bienes. ¿Se entiende lo que es la venta directa? Después, ¿qué pasa si han fracasado todas las formas de vender un bien? Yo he tenido dentro del activo bienes, hemos hecho una licitación, no se vendió, hemos hecho una subasta pública, no se vendió, no tengo oferentes de terceros que me quieran comprar el bien. Entonces, si hay bienes que no tienen posibilidad de liquidarse o de venderse, y ya tampoco el síndico los puede estar manteniendo o teniendo alquilado un lugar para poder mantener algún tipo de bien, entonces se permite que ese bien sea entregado a una institución de bien público, ¿sí? O sea, como una especie de donación. Obviamente que esto tiene que estar dispuesto por el juez bajo resolución, y el síndico tendrá que demostrar a quién se lo ha entregado. Y es lo que yo les decía al principio, teníamos otro tipo de bienes que no eran bienes por ahí tangibles, como ustedes están pensando siempre en los bienes de cambio, en los bienes de uso, que pueden ser o los títulos, ¿sí? Dentro de los créditos, yo podría tener créditos o inversiones. Entonces, si son inversiones, que pueden ser títulos, los tendría que vender en alguna institución, como podría ser la bolsa de valores. No podría hacer una subasta, no podría ser una de las formas utilizadas por el 205, sino que tendría que recurrir a alguna de las formas en cómo se liquida un título cotizable en bolsa. También para los bienes con precio determinado que le puse acá, son aquellos que supongan algún tipo de bienes que tienen precio determinado, como pueden ser los granos. Entonces tendré que ir a la Junta de Granos a ver cómo se liquidan ese tipo de bienes. Y los créditos, ahí sí podemos realizarlo de acuerdo a la forma de vender créditos. ¿Cómo podría hacerlo? A través de instituciones que se dediquen a vender. Si la cartera de crédito es importante, o sea, lo primero que tiene que hacer el síndico es lograr cobrar esos créditos de alguna manera, ¿sí? Y si no puede cobrar, si la cartera es grande, se la podrá encomendar o dar a alguna institución que se dediquen, como pueden ser en algunos casos los bancos, a cobrar algún tipo de cartera de créditos. Bueno, esa era la última filmita. Ahora dejo de compartirles esto. Bueno. Yo no me he detenido en los artículos, porque yo lo voy a dejar para que ustedes un poco lo lean. Sí me voy a detener un poquito en lo que dice la unidad 5, que es un poco la que íbamos a analizar entre hoy y mañana. En la quiebra, el concepto de la quiebra, los distintos tipos de quiebra que ya hemos visto, la voluntaria, que es la pedida por el propio deudor, la forzosa, que es pedida por el acreedor, la quiebra indirecta, que proviene de un proceso
fracasado de un concurso preventivo, la dependiente, que puede ser la quiebra por extensión a algún tipo de socio. Todo eso lo van a ver mañana con la contadora Di Pietro. La etapa de determinación del pasivo concursal también lo van a ver con la contadora Di Pietro, que tiene que ver con la verificación de crédito puntualmente, ¿sí? Entonces nosotros debemos saber quiénes van a ser los acreedores y qué privilegio tiene cada uno de esos acreedores. ¿Por qué? Porque en función de esos privilegios vamos a ver cómo se va a distribuir después la liquidación de los bienes que nosotros hemos planteado aquí. Entonces, en el punto 3 de esta bolilla teníamos todo lo que es la etapa de liquidación, de la continuación de la explotación de la empresa, y después viene la etapa distributiva. ¿Sí? La etapa distributiva, que es cómo voy a distribuir el dinero que tengo, ya después de haber liquidado todos los bienes, entre los distintos acreedores que han verificado y tienen, digamos, ya un crédito cierto para cobrarlo. Entonces, cuando en la verificación de crédito, que es un poco muy parecida o casi igual a la que ustedes han visto en el concurso preventivo, el juez va a determinar cuál es el crédito y cuál es el privilegio que tiene ese crédito, si es que lo tiene. Entonces, seguramente ustedes ya han visto o han podido leer en el concurso preventivo que los acreedores pueden tener algún cierto grado de privilegio que está previsto en la ley a partir del artículo 239 en adelante, donde básicamente tenemos privilegios especiales, privilegios generales y acreedores quirografarios. Quirografarios son los acreedores comunes que no tienen privilegio. Entonces, ¿cuál es la distinción entre un crédito con privilegio especial y la distinción con un crédito con privilegio general? Que el acreedor con privilegio especial va a cobrar sobre el producido líquido del bien que tiene asiento de privilegio. Asiento de privilegio es el bien con el que ha sido garantizado ese crédito, o con la garantía que la propia ley de quiebra de concurso y quiebra le está dando. Por ejemplo, si yo hablo de un acreedor hipotecario, cuando yo di un crédito y pedí una garantía, me dijeron, bueno, te doy como garantía mi inmueble, entonces tengo un crédito hipotecario. O cuando di un crédito y me dieron como garantía una prenda sobre un vehículo, entonces tengo un crédito prendario. Entonces la propia ley en el artículo 241 dice, bueno, esos acreedores que tienen garantía real, que es una garantía real está dada por una prenda o una hipoteca, esos acreedores tienen privilegio especial sobre el producido de ese bien en particular. ¿Sí? Por ejemplo, si yo vendí ese bien en particular y había un acreedor privilegiado con asiento en ese bien, ese acreedor va a cobrar del producido del bien todo su crédito o parte del crédito si no alcanzó. Si cobra todo el crédito, no pasa nada. Si no cobra todo el crédito porque no alcanzó el producido de ese bien, lo que no pueda cobrar por la garantía que tenía o por el asiento, el privilegio que tenía, va a pasar a ser un crédito quirografario. ¿Se entendió? ¿Por qué? Porque el asiento, el privilegio, es el que marca el límite hasta el cual va a cobrar ese acreedor. Si a mí me vendieron el bien asiento, mi privilegio, y no me alcanzó para cobrar, lo que no he cobrado va a ser un acreedor quirografario. Va a ir a sumarse con los quirografarios. Entonces, dentro de los acreedores privilegiados, podemos tener aquellos acreedores con garantía real. Los acreedores laborales tienen privilegio especial también, los acreedores laborales, pero sobre determinados bienes. Por ejemplo, la ley les marca, y esto es una regla que ustedes se pueden aprender, que son las 3M: mercadería, materia prima y maquinarias de la empresa fallida. Si yo tengo mercadería, materia prima y maquinaria y tengo acreedores laborales, esos acreedores laborales tienen privilegio especial, que quiere decir que van a cobrar primero que el resto de los acreedores,
sobre el producido de esos tres tipos de bienes: materiales, mercadería, materia prima y maquinarias. ¿Sí? Otro tipo de acreedores pueden ser los acreedores por impuestos que recaen sobre determinados bienes. Esos son acreedores con privilegio especial también. Esos acreedores tienen asiento sobre el bien que produjo ese impuesto. Por ejemplo, el impuesto al automotor, como típico ejemplo, o el impuesto inmobiliario, que recae sobre un determinado bien. Entonces, el acreedor, digamos, que tiene derecho a cobrar ese impuesto, que va a ser el fisco nacional o provincial o municipal, depende en cabeza de quién caiga, va a cobrar sobre el producido de ese bien en particular. Si no alcanza ese bien, obviamente va a ser quirografario. Entonces, esos son algunos de los tipos de privilegios especiales que usted tiene que tener como concepto claro, que el asiento del privilegio es el que va a dar el límite hasta el cual se puede cobrar su crédito. Artículo 241, ahí están todos los incisos que ustedes pueden leer para determinar cuáles son los créditos con privilegio especial. Los acreedores con privilegio general son otro tipo de acreedores que no tienen un asiento específico del privilegio, pero sí tienen un asiento preferente al resto de los acreedores quirografarios, que va a ser el total de los otros bienes sin asiento de privilegio especial. Por ejemplo, y ya que hablamos de impuestos, aquellos acreedores por impuestos nacionales, provinciales, municipales o tasas nacionales, provinciales y municipales, que no sean impuestos que recaen sobre un determinado bien, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, el IVA o el impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales, esos impuestos, o la tasa de la TIS, que se conoce que es la tasa de higiene y salubridad de la municipalidad, o el impuesto a las actividades económicas de renta. Esos impuestos no caen sobre un determinado bien, como puede ser inmobiliario o el automotor. Esos impuestos tienen privilegio general, recaen sobre el resto de los bienes que se van a liquidar, ¿sí? Sobre el producido del resto de los bienes. Pero para que ustedes no crean que esto es tan sencillo, cuando yo le pagué a los acreedores con privilegio especial, con el asiento de ese privilegio, después vendo el resto de los bienes y eso van a ser para los acreedores con privilegio general, ¿sí? Porque el resto de los bienes que no tienen un acreedor referencial ahí. Pero no pueden afectarse más del 50% del producido de los bienes para pagar a los acreedores con privilegio general. ¿Por qué? Porque si no, lo estaríamos dejando a los quirografarios sin dinero, ¿sí? Entonces, pago primero a los acreedores con privilegio especial en función del asiento del privilegio. Después le voy a pagar con el resto del dinero a los acreedores con privilegio general, pero no puedo afectar el 100% de ese dinero, sino el 50%. Ahí cobran los acreedores con privilegio general. Y con el otro 50% cobran los acreedores quirografarios, propiamente dicho, que nunca tuvieron un privilegio, los acreedores con privilegio especial que no pudieron cobrar el 100% de sus créditos y pasan a ser quirografarios, o los acreedores con privilegio general que no pudieron cobrar el 100% de sus créditos y pasan a ser quirografarios también. Ahí se arma una masa de acreedores quirografarios que van a cobrar con ese otro 50%. Esa es la forma de distribución de los fondos que hemos obtenido en la liquidación. Ya han visto ustedes todo el procedimiento, y eso se hace a través de un informe que va a hacer el síndico, que se llama el informe final, dentro del cual, dentro de ese informe final, va a haber un proyecto de distribución. O sea, el síndico va a hacer un proyecto y va a decir: esto es lo que he recaudado, este es el producido de cada bien que he vendido, y esta es la forma que voy a distribuir los fondos en función de los privilegios que tiene marcada la ley. ¿Se entendió? Ahí ya se complicó un poco porque
digamos, esto daría para una clase distinta, que sería todo lo que es privilegio y todo lo que es proyecto de distribución. Pero, por lo menos que ya le vaya quedando claro cuál es la metodología y los privilegios que tiene la ley y cuál es la metodología de distribución de los fondos recaudados a través de la liquidación de los bienes. Bueno, chicos, cuéntenme todo lo que no han entendido. Mucho. Quiero preguntas ahora. Fíjense que el programa les marca la etapa de determinación del pasivo, como etapa 1, la etapa de la liquidación, que es la que la que vimos recién, y la etapa de distribución, que es la que yo les comentaba, cómo se va a distribuir, y ahí sí o sí tienen que conocer un poco sobre privilegio. ¿Sí? Tienen que leer del 240 al 250, toda la parte de privilegio. ¿Eso en concurso han visto algo cuando se habló de la parte de concurso o no? ¿Algo de privilegio? Háganme una seña por lo menos, a ver si han visto algo. ¿Nada? Bueno. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Mañana van a ver con la contadora Di Pietro todo lo que tiene que ver con el concurso, con la quiebra y la determinación del pasivo. Por ahí si quieren reforzar algo de la liquidación que les haya quedado inconcluso, también ella les puede ir evacuando alguna duda. ¿Ninguna pregunta? Profe, ¿qué diferencia hay entre una empresa en unidad o en marcha o en conjunto? O sea, ¿cuál sería la diferencia ahí? Bien, ¿eso quién está preguntando? ¿Sonia? Sí. Sonia. Mirá, cuando hablamos de empresa en conjunto, o funcionando, o empresa en marcha, siempre estamos hablando de una empresa que ha continuado la actividad empresarial. De alguna de las formas de continuación que nosotros hemos visto, la inmediata o la ordinaria o por servicio público, hubo una continuidad y se la vende así funcionando, se la vende así en marcha. ¿Sí? Y la otra es un poco decir, bueno, voy a vender los bienes en conjunto, aunque esté paralizada la empresa, aunque ya no esté funcionando, aunque hace 2 meses que esté parada, la voy a vender en conjunto con la idea de que venga una sola persona a comprarla, un solo oferente, y compre todo y trate de seguir con esa actividad. Porque la continuación, mientras hablamos de continuación, hablamos que esa continuación está en manos de la cooperativa de trabajo o del síndico. Pero eso es provisorio, hasta que la liquide, hasta que la venda. Entonces, la idea de vender, si no pudo continuar por las formas previstas en la ley la empresa, es decir, bueno, vendamos por lo menos este establecimiento en conjunto, como para que ese establecimiento, en manos de alguien que lo compre, pueda seguir en actividad, o pueda, digamos, seguir inserta en el mercado, si se quiere. Porque si no, si la vendemos en forma individual, en forma separada, vamos a desarmarla la empresa, vamos a vender bien por bien y esa empresa no tiene un viso de continuar de ninguna manera. ¿Sí? O sea, se van a desguazar la empresa. Entonces, no sé si quedó claro. Una cosa es venderla funcionando porque estuvo con continuación de la explotación, y otra es decir, bueno, vendamos todos los bienes en conjunto para que uno solo lo compre y esa persona que lo compre pueda continuar con una actividad empresarial. Me queda más claro, profe. Gracias. Bueno. ¿Alguna otra preguntita, chicos? ¿Profe? Sí. Profe, no me quedó bien claro qué es lo que serían los créditos generales. A ver, para que vos interpretes qué son los créditos generales, o los privilegios generales, perdón, Sí. tenés que tener claro que los créditos con privilegio especial
tienen asiento sobre un bien en particular. ¿Hasta ahí Sí. está bien? Sí. Bueno. En cambio, los acreedores con privilegio general son los acreedores que la ley le da privilegio, le da preferencia a cobrar, pero no sobre un bien en particular, sino sobre el resto de los bienes, después de haber pagado los créditos con privilegio especial. Esto genera un orden de preferencias en el cobro de los créditos. Primero los créditos con privilegio especial, después los créditos con privilegio general, pero esos acreedores con privilegio general, que están estipulados en la ley, no tienen asiento de privilegio, no tienen un bien en particular sobre el cual van a cobrar, sino que es sobre el resto de los bienes después de haber pagado los créditos con privilegio especial. Ese resto de bienes no es asiento de privilegio de algún acreedor en particular, sino de todos los otros acreedores que la ley le ha dado preferencia y prioridad por determinadas características del crédito. ¿Sí? Entonces van a cobrar esos acreedores sobre el resto, pero no pueden cobrar con el 100% del dinero recaudado. ¿Sí? Porque hay que separarle de ese monto que se ha recaudado, un 50% nomás le podemos afectar a los créditos con privilegio general. El resto va a ser para los quirografarios, a los cuales se le va a sumar aquellos acreedores que no han podido cobrar con su privilegio, porque no le alcanzó, digamos, satisfacer el crédito con lo que se ha recaudado del bien. No sé si más o menos te queda la idea. Sí, sí, profe, ahora sí. A ver, vamos a ejemplificarlo un poquito. Si yo, y lo voy a hacer sencillo, yo vendo un auto y había un acreedor prendario, yo lo vendo en 1.000 pesos y ese acreedor tenía un crédito en 1.500. Entonces ese acreedor prendario tiene, o sea, con los 1.500 que yo recaudé, no le voy a pagar a todo el mundo. Le voy a pagar primero al acreedor con privilegio especial. ¿Sí? Acreedor prendario 241, inciso 4. Entonces yo le voy a pagar a ese acreedor. Pero ese acreedor no puede cobrar los 1.500 porque se vendió a 1.000. ¿Sí? Entonces los 500 pesos que no pudo cobrar van a ser quirografarios, van a ir a sumarse a los otros quirografarios que no tienen privilegio por la ley. ¿Sí? Hasta ahí está bien. Ahora vendo otros bienes, muebles y útiles, estanterías, instalaciones que no son asientos de privilegio de nadie. Vendo esos bienes. Y yo tengo un acreedor con privilegio general. Supóngase un impuesto, la dirección de renta por el impuesto de actividad económica. El resto de los bienes también lo vendí en 1.000 pesos. Y el acreedor de renta, que es un acreedor con privilegio general, tenía un crédito en 1.500. ¿Qué hago ahí, María Elena? A ver si lo has entendido. Te has perdido con el ejemplo. Bueno, a ver, vuelvo a decirte. Yo vendo los muebles y útiles, que ya he vendido el auto. Ahora vendo los muebles y útiles en 1.000 pesos. Y el acreedor con privilegio general, Dirección General de Renta, por ejemplo, que es un impuesto que no tiene un asiento de un bien en particular, tenía un crédito de 1.500. Entonces, yo he vendido el bien a 1.000 pesos. Pero yo no puedo afectar los 1.000 pesos, como lo hice con el auto, a pagarle renta. Yo solo puedo afectar el 50% de los 1.000 pesos. O sea, yo puedo solo afectar 500 pesos. Entonces, renta tenía 1.500 y cobró 500. Le va a quedar un saldo sin cobrar de 1.000. Sí. Entonces, y a mí me van a quedar 500 pesos del 50% de la venta de esos bienes para pagarle a todos los quirografarios. Y los quirografarios, ¿por quién van a estar formados? Por aquellos acreedores que nunca tuvieron privilegio porque la ley no les dio privilegio, más los 500 pesos del vehículo que no pudo cobrar el acreedor prendario, más los 1.000 pesos de renta que no pudo cobrar porque tenía más créditos del 50% ese. Toda esa masa de quirografarios se van a tener que repartir a prorrata, o sea, proporcionalmente, los 500 pesos que me sobraron del 50% anterior.
¿Se entendió o hice mucho lío? Sí, ahora sí. ¿Todos entendieron? Miren que yo no entendí mucho. Sí, Ustedes profe, hagan- repetido. siempre hagan un trabajito numérico, así, a ver, y así sencillo, para que no se... A ver, porque acá podría ocurrir también que yo vendo el auto en 1000 y el acreedor prendario era de 500. Ahí el acreedor prendario va a cobrar todo su crédito y me va a sobrar 500, me va a sobrar plata para los otros. Me voy a los privilegios generales. El resto de los bienes se ha vendido en 1000, más los 500 que venían del otro lado, 1500. El acreedor, supóngase, privilegio general, era de 1500, pero no puede cobrar el 100% porque yo solo puedo afectar de la plata que tenía el 50% para los acreedores con privilegio general. El resto siempre va a ir al quirografario. Entonces, yo no lo puedo dejar sin nada a los quirografarios. ¿Se entendió? No porque yo lo diga, sino porque la ley lo dice. Sí, profe, fue muy claro. Bueno, a ver, espero que más o menos le haya quedado en claro todo el proceso, o sea, los distintos tipos de quiebra, cómo es el proceso liquidativo, cómo es el proceso distributivo. O sea, por lo menos que ya les quede bien clarito que hay un proceso de liquidación y hay un proceso de distribución. Y hay un proceso de verificación de los créditos que mañana lo van a ver con la contadora Di Pietro. Así que bueno, si no tienen más preguntas, yo los dejo. Creo que es la única clase que me van a tener a mí, o sea que no me van a soportar más que hoy. Y después, si tienen alguna consulta, la pueden hacer. No sé si ustedes tienen algún grupo de chat o no, o de WhatsApp. Y si algo les ha quedado sin tener claro, me lo vuelven a preguntar. Yo estoy a disposición para lo que ustedes necesiten. Por supuesto, antes del parcial. ¿Profe? Así que, sí, ¿quién está Emilio. hablando? ¿Cuenca? Sí. ¿Le puedo Sí. hacer una consulta con respecto a lo último que estaba hablando? Por supuesto. Por ejemplo, si los quirografarios tienen por supuesto, tienen distinto monto a cobrar, Sí. ¿la proporción que cobran es la misma o es en base al porcentaje del valor de la deuda, del crédito que tienen? El crédito. La ley dice que se distribuye a prorrata, o sea, se hace un prorrateo. No van a cobrar todos igual. A ver, si yo tengo 3 acreedores a ver, para que hagamos un ejemplo numérico rápido. Si yo tengo 3 acreedores, uno de 100, otro de 100 y otro de 200. A ver, hacerme la suma ahí. Son 100 más 100, 200, son 400. ¿Sí? Tengo uno de 100, quirografario estamos hablando, ¿no? Tengo uno de 100, Sí, otro de sí. 100 y otro de 200. Yo no tengo acá para calcular. Ahí te da 400 en total. Y tenemos para repartir 50 pesos, por decirte. ¿Cuánto cobraría cada uno? ¿Tenés para calcular o no? A ver. Entonces ahí tenés que sacar cuánto es la proporción de 100 sobre 400, cuánto es la proporción de 100 sobre 400 y cuánto es la de 200 sobre 400. La de 200 debe ser 50%, la de 100, 25%. El otro, el 25%. Claro. Entonces, de los 50 pesos que nos quedó de plata para repartir, 50 pesos, el 25% para uno, el 25% para el otro y el 50% para el otro. Esto es ¿se entiende? Ese es el prorrateo. Ahora sí. O sea, yo tendría que sumar todos los acreedores quirografarios, sacar cuál es la proporción de prorrata que tiene cada uno porcentualmente y ese porcentaje se lo voy a aplicar a la plata que tengo disponible para distribuir. Que esa plata disponible va a equivaler al 50% restante después de haber pagado los créditos con privilegio general. ¿Y qué pasa con la deuda faltante? Es decir, con los créditos que faltan pagar después que se liquida todo. ¿Se hace borrón y cuenta nueva? No se cobran. Una vez que se distribuyó la plata que había,
esos créditos insolutos, o sea, créditos que no se han podido cobrar porque no alcanzó el dinero, no se cobra. No se cobra más. Salvo que en el transcurso de la quiebra ingrese algún otro bien, ¿sí?, que pueda liquidarse porque no se había detectado antes o porque pasó algo, ingrese otro bien, se lo venda y se vuelva a distribuir. Sí, y le puedo realizar una consulta más. Sí, por supuesto. ¿En qué caso se vuelve al concurso cuando está en la liquidación? ¿Puede dar algún ejemplo? Si estamos en la quiebra, o sea, si se ha decretado la quiebra, eso está previsto en el artículo 90, si no me equivoco. Si se ha decretado la quiebra y ya se ha dictado sentencia, el deudor puede pedir la conversión de la quiebra en concurso, pero tiene todo un mecanismo y un plazo para hacerlo. Si vos te fijas en el artículo 90, que marca la conversión de la quiebra en concurso, dice que el deudor que se encuentra en las condiciones del artículo 5, o sea, que tiene que ser un sujeto concursable, puede solicitar la conversión del trámite, o sea, del trámite de la quiebra, en concurso preventivo dentro de los 10 días contados a partir de la última publicación de edicto de la quiebra. O sea, cuando se decreta la quiebra se publican edictos. El deudor tiene 10 días después de la última publicación para pedir que se le convierta el concurso en quiebra, la quiebra en concurso, perdón. ¿Sí? Eso es simplemente la conversión. Pero tiene un plazo. Si pasó ese plazo, Sí. Y no lo pidió, o el juez resolvió no otorgarle la conversión, ya se liquidan los bienes y se hace todo este procedimiento que hemos hablado. Pero eso es la conversión, simplemente. Tiene un plazo de 10 días desde la última publicación de edictos de la quiebra ya decretada para pedir que le conviertan. Si se la convierten, quiere decir que la quiebra nunca existió y se inicia todo el proceso concursal que ustedes ya han visto. Verificación de crédito, administración controlada por parte del síndico, pero sigue administrando el propio deudor, sigue la actividad, aquí no pasó nada y es como si se hubiese concursado desde el inicio. Profe, ¿qué artículo era? El 90. A ver. Esa es la conversión en concursos de la quiebra ya decretada. Bueno, nos van a cortar la señal, por eso 19:57, así. Ha sido un gusto, yo los dejo, espero hayan entendido mucho. Si entendieron, me consultan, me preguntan, no sé si están, ya les dije, con algún chat, pero tienen cómo ubicarme a mí. Y si no, mañana la contadora Di Pietro también les va a evacuar todas las dudas sobre la quiebra. Bueno, chicos, un gustazo, que pasen un lindo día, cuídense mucho y nos estamos viendo. Chao, Gracias, chao. buenas noches. Gracias, profe. Chao. Chao, chao.